Bienvenidos nuevamente a este ciclo de seminarios internacionales con expertos también locales. Le damos la bienvenida a todas las administraciones tributarias que se suman a estos eventos que venimos realizando ya desde el mes de abril, como ustedes saben, junto al CEATS, al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, y a la Universidad de 3 de Febrero, obviamente mi casa. Además queremos agradecer a los colegios de ciencias económicas, a los de abogados, a todos. Queremos que todos sepan que estamos muy contentos porque continuamente estamos recibiendo muy buenos comentarios por todo lo que estamos realizando. Hoy tenemos al magíster Alejandro Otero, que es el vicedecano de la Universidad Nacional de Moreno. Que darle la palabra para que él pueda comentarnos sobre él y todo su expertise. Queremos comentarles que hoy nos acompañan numerosas administraciones tributarias. Tenemos la ATM de Mendoza, AGIP, ARBA, ATER, Neuquén, tenemos AREF de Tierra del Fuego, ATP de Chaco, la DGR de Córdoba, gente de la Comisión Arbitral, API de Santa Fe, la Dirección General de Rentas de San Juan, la DGR de Tucumán, los municipios como el de San Isidro, Vicente López, 3 de Febrero, Villa Gobernador Galvez, Rosario, Tigre, Río Cuarto, Paraná, Balcarce, San Fernando, Villa María, Almirante Brown, General Valgorria, Pilar, Esteban Echeverría, La Matanza, Godoy Cruz, Maipú, Ciudad de Mendoza y Tandil. Así que a todos ellos, nuestras gracias por estar con nosotros. También les comentamos que anteriormente, en los meses venideros a tuvimos a Bárbara Constantinitis, que nos habló de inteligencia artificial, a Ignacio Corral Guadano, que es el director del Instituto de Estudios Fiscales de España, tuvimos al doctor Paolo Parra Zaiani de la Universidad de Génova, al doctor Darío González del CIAT y además también de la FIP. Tuvimos recientemente, el mes pasado, a Agustín Lódola, que es el subsecretario de Coordinación Tributaria Federal del Ministerio de Economía de la Nación. Hoy tenemos al magíster, como dijimos antes, que es contador público nacional de la UBA, magíster en Administración Pública. El sector público está hace más de 30 años trabajando y desarrollando todas sus labores en lo que es política de administración tributaria. Fue director de capacitación y director de evaluación y coordinación aduanera en la FIP, además de otros cargos que también tuvo en el organismo. Fue director general de rentas de la Ciudad de Buenos Aires entre el año 2000 y 2006, fundador, presidente y secretario ejecutivo del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, CEATS. Además, entre el 2005 y el 2007, también fue asesor de distintas comisiones en la Cámara de Diputados, conferencista internacional, ha hecho mucha consultoría en organismos internacionales, en proyectos también de cambio organizacional. Hoy dirige como vicedecano la Universidad Nacional de Moreno. Así que es un gusto que estés con nosotros, y bueno, te dejo para que nos cuentes un poco vos todo lo que quieras decirnos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a este encuentro. Y la verdad que es un gusto poder compartir entre colegas, eso somos, una serie de reflexiones en torno a un tema que me interesa y me ocupa desde hace ya muchos años y se ha ido convirtiendo no solo en un amor, sino también en un objeto de atención, y es cómo potenciar las capacidades de la administración tributaria en la Argentina. Y entonces, seguramente lo que voy a compartir con ustedes, dado su pertenencia a otras administraciones tributarias, no les va a resultar extraño, y en todo caso mi intención sería provocarlos un poco para que podamos intercambiar, debatir y reflexionar sobre esta que, para mi punto de vista, es una cuestión de primer orden en la agenda del futuro inmediato de la Argentina, y espero en la conversación de hoy poder dejar claro por qué para mí esta cuestión de potenciar las capacidades de la administración tributaria en la Argentina constituye o debiera constituir un primer orden de la agenda
institucional del país. De hecho, para ponerlo en una cuestión anecdótica, es para mí también un gusto muy especial poder ser parte de esta actividad que organiza el CEAT, el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales, que tuve la suerte y el orgullo de poder fundar allá por el año 2003, 2004, 2005, con la provincia de Buenos Aires, con Santiago Montoya, y ver que esa institución tiene vida, ha crecido y se ha multiplicado, para uno es una enorme satisfacción. Pero la creación y el impulso a la creación de este organismo del CEAT tuvo que ver justamente con esta preocupación que les comento me acompaña hace ya tiempo, con esta preocupación acerca de cómo potenciar las capacidades de la administración tributaria en la Argentina, y el CEAT fue un intento de apoyar o de contribuir a ese fortalecimiento. Pero, en todo caso, para empezar a rumbear hacia el tema del día de hoy, vale la pena recordar que en los países federales la cuestión de la organización de las competencias tributarias y la administración tributaria que va asociada a ellas, en los países federales, digo, siempre la cuestión es muy compleja, ¿verdad? Es un verdadero, no quiero usar una palabra del barrio, pero es un verdadero problema complejo poder resolverlas. Y para decirlo rápido, si uno estudia la experiencia internacional, cómo han ido resolviendo los países federales, que como sabemos no son la mayoría de los países del orbe, más bien somos una minoría, incluidos los descentralizados, y a su vez cada país federal es un caso en sí mismo, ¿no? Sabemos, digo, para ponerlo en la región, Argentina y Brasil son países federales, pero a su vez muy distintos entre sí, lo que quiere decir federal en Brasil nada tiene que ver con cómo entendemos nosotros el federalismo, en tanto lo entendemos como que las competencias residen y son originarias de las provincias y anteceden a la nación. Y por otro lado, los países que nos rodean, Uruguay, Chile, Paraguay, no son países federales, ¿verdad? Digo, para poner solo en la región en evidencia esto que decíamos, que se reproduce a lo largo de todo el mundo. Digo, entonces, en los países federales, resolver la cuestión de las competencias tributarias y de la administración tributaria es siempre un tema muy complejo. Y hay como dos modelos, ¿no? Hay países que, priorizando las cuestiones de eficiencia y las economías de escala, han tendido a concentrar las capacidades tributarias y entonces las competencias que hacen a la administración del sistema tienden a concentrarse en la unidad central, y otros que han seguido la línea contraria, ¿no? La de desconcentrar o distribuir o descentralizar las competencias tributarias, y entonces cada nivel de gobierno tiene asociada su propia administración tributaria. Como sabemos, la Argentina es un caso muy particular porque en el origen, y así está plasmado en la Constitución del 53, como ustedes saben, y siguiendo los imperativos de nuestro ordenamiento federal, nosotros decidimos distribuir las competencias tributarias, y entonces algunas son exclusivas de la nación, ya lo sabemos, gravar el comercio exterior, por ejemplo, otras son originarias de las provincias y pueden eventualmente ser desarrolladas por la nación bajo condiciones muy particulares, que es la que tiene que ver con los gravámenes directos, otras son compartidas, como las que tienen que ver con los tributos indirectos, en fin, una distribución de competencias tributarias que, a partir del artículo 4 de la Constitución Nacional y otros subsiguientes posteriores, van distribuyendo para cada nivel de gobierno sus propias competencias bajo el supuesto, uno podría pensarlo en términos modernos, de ese modo que los constituyentes del 53 adherían al principio de correspondencia
fiscal, donde cada nivel de gobierno se termina abasteciendo en función de las competencias que le son propias para financiar el gasto y las responsabilidades que tiene que afrontar. Y entonces, en el marco de esa distribución de competencias, la administración tributaria fue una para cada nivel de gobierno. Pero esa situación fundante, que como sabemos no se ha modificado hasta el presente, sigue vigente prácticamente del mismo modo que se la instituyó allá por 1853, se da de bruces con una situación de hecho. Porque si bien de derecho la Argentina es un país que distribuyó las competencias tributarias y organizó la administración tributaria en consecuencia, una por cada nivel de gobierno, de hecho, concentró las competencias tributarias y la recaudación se encuentra palmariamente en manos del Fisco Nacional, es decir, en manos de la AFIP. Baste solo con analizar las cuentas públicas, analizar la composición de los ingresos tributarios, vamos a ver que de los aproximadamente 30 puntos del producto que hoy recauda el Estado argentino, sumando o acumulando los 3 niveles de gobierno, el 85% de esos 30 puntos provienen de la recaudación en manos del Estado Nacional, solo el 15%, en realidad 5 y poquitos puntos porcentuales del PBI, recaudan en conjunto las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conjunto de los municipios. Así que tenemos una situación, de hecho, combinada con otra contradictoria de derecho, pero en lo fáctico, para cada nivel de gobierno existe en la Argentina una distribución de competencias tributarias y una administración tributaria, es decir, un organismo especializado en la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos que tiene implementado en función de esas competencias tributarias. Pero desde el punto de vista de hecho, como decíamos, la AFIP es la gran recaudadora, la gran generadora de los recursos tributarios del país. ¿Cómo llegamos a esta historia? Bueno, eso es un segundo aspecto que me parece importante compartir. Si uno ve la historia de nuestras administraciones tributarias, va a ver que la historia de las administraciones tributarias está fuertemente ligada a la respuesta que tuvo la Argentina a cada una de las crisis fiscales que le tocó enfrentar a lo largo de la historia. Yo voy a resumir para no aburrir. Esta historia a mí me resulta apasionante y invito a quienes les interese que indaguen en cuál es la historia de la propia administración tributaria en la que trabajan, pero podría remitirme antes en la historia, pero voy a empezar en 1890. 1890, como ustedes recuerdan, crisis, los desaguisados de Juárez Celman hacen que Juárez Celman deba dejar el gobierno y asume su vicepresidente Pellegrini. Pellegrini, frente a los desaguisados de Juárez Celman y la penuria fiscal del momento y la necesidad de hacer honor a los compromisos, cuando no, las crisis fiscales de la Argentina, la necesidad de hacer honor a los compromisos externos asumidos, es decir, a la deuda externa de la época, genera, entre otras medidas, lo que podríamos identificar como el primer impuestazo de la historia de la Argentina. Establece por primera vez una serie de impuestos indirectos de alcance nacional. No era que no existieran los gravámenes indirectos y a los consumos populares en la Argentina antes de 1890, de hecho existían desde la Revolución de Mayo y el impulso que dio Mariano Moreno al respecto, pero alcanzan una cuantía, dimensión y pretensión de alcance nacional que no habían tenido hasta esa época. Esa innovación incluso da lugar a una amplia disputa entre la nación y las provincias acerca de si la nación podía o no establecer ese tipo de gravamen en ese momento, y como consecuencia se salda esa disputa y se crea la Dirección General de Impuestos Internos, que era el organismo a nivel nacional
especializado destinado a la aplicación, percepción y fiscalización de esos tributos que habían sido innovados en el sistema tributario argentino por la gestión de Pellegrini. La historia sigue, la vida sigue, y la Argentina en 1930 enfrenta nuevamente los coletazos de la crisis internacional, cuya manifestación más evidente a nivel de la hacienda pública es la penuria fiscal y la caída vertiginosa de los recursos. Frente a esa situación se produce una nueva novedad en el sistema tributario argentino, que es que el gobierno dictatorial de Uriburu, la primera dictadura militar de la historia de la Argentina, que había depuesto al gobierno popular de Irigoyen, que había intentado en 2 ocasiones introducir el impuesto a los réditos en el sistema tributario argentino sin ningún éxito, por decreto y de la mano de Uriburu se crea el impuesto a los réditos en la Argentina, el antecedente de nuestro impuesto a las ganancias, por emergencia, por 2 años, que sucesivas modificaciones y prórrogas lo traen hasta el presente. Pero frente a esa innovación, se crea también a nivel nacional un organismo especializado destinado a la aplicación, percepción y fiscalización de ese nuevo gravamen que era el impuesto a los réditos. Así que hacia 1930 la administración tributaria en la Argentina tenía para los tributos que gravaban el comercio exterior, como siempre y desde siempre, antes de la nación, incluso la aduana. Para los tributos internos de carácter indirecto, la Dirección General de Impuestos Internos, y para el reciente naciente impuesto a los réditos, la Dirección General de Impuesto a los Réditos. La vida sigue, y el primer gobierno de Perón, que impulsa innovaciones en el sistema tributario, pero básicamente potencia el sistema tributario que venía heredado o legado de los conservadores, decide fusionar esa Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Impuestos a los Réditos y crea nuestra querida y conocida Dirección General Impositiva, a la cual hace casi 40 años atrás ingresé y todavía allí me mantengo. Es decir que, un dato más, el impulso de las políticas del peronismo, su impulso a la justicia social, crea las innovaciones que todos conocemos en materia de seguridad social y se crea la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. Así que hacia la década del 50, en materia de administración tributaria, teníamos sobre el comercio exterior, seguía siendo la aduana, sobre los impuestos internos, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social para los gravámenes sobre la nómina. La vida sigue, años 90, Cavallo decide la privatización de los aportes previsionales, la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social pierde contenido y entonces se la fusiona o se la incorpora a la DGI. La vida sigue, y unos años después, bajo el impulso de el imperativo de la agencia única y las recomendaciones del Fondo Monetario, se crea la Administración Federal de Ingresos Públicos, que reúne, como sabemos y aún es así, las 3 preexistentes direcciones generales: impositiva, aduanera y de recursos de la seguridad social, pero la novedad es que se unifica a nivel nacional en un solo organismo, en una sola institución, la administración tributaria en la Argentina, y coexiste con 23 administraciones tributarias provinciales, algunas con mayor autonomía, que tienen carácter de agencia, otras que siguen siendo direcciones generales provinciales, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tantísimas como municipios hay allí. La creación de la FIP, a la cual siempre me gusta recordar, se la llamó Administración Federal, y conviene reflexionar que es una entidad federal que tiene entre sus mandatos federalizar la administración tributaria sin vulnerar las competencias originarias. Uno podría preguntarse qué hizo en materia de potenciar las capacidades de la administración tributaria en el país. Antes de entrar en esto, quisiera hacer una nota al pie. Este relato breve acerca de la historia de la administración tributaria en la Argentina y cómo llegamos a la FIP pone en evidencia
y si uno lo profundiza, queda esto que voy a decir de modo mucho más claro y evidente de lo que pudo haber estado presente en mi relato, que cuando hablamos, y lo digo porque es un tema de actualidad, de reforma tributaria en la Argentina, la historia enseña que la reforma tributaria en la Argentina es una cuestión tridimensional. Es una cuestión que tiene tres dimensiones. Es una trinidad. La reforma tributaria alude, por supuesto, a lo que todo el mundo considera la reforma tributaria, es decir, la incorporación, modificación, sustitución de ciertos hechos imponibles, sujetos pasivos, alícuota, en fin, la determinación de sobre qué actores y a través de qué manifestaciones de capacidad contributiva va a pesar la responsabilidad de contribuir a financiar al Estado argentino. Sin duda eso es parte de la reforma tributaria, pero no se agota ahí la reforma tributaria. En un país federal como la Argentina, la reforma tributaria no puede ser pensada sin pensar en simultáneo lo que vulgarmente llamamos coparticipación, es decir, los regímenes de distribución de recursos entre la nación y las provincias, porque muchas de las medidas que se suelen barajar, me gusten o no, por ejemplo, una que a mí no me gusta nada, porque me parece absolutamente ineficaz y hay otras para lograr el mismo objetivo muy superadora, como eliminar el IVA de los alimentos. Bueno, a algunos les puede sonar muy bien, pero afecta la recaudación del IVA, que es un recurso coparticipado, es decir, afecta a las recaudaciones provinciales. De modo que esa medida no puede ser pensada sin tener en cuenta su impacto dentro del federalismo fiscal argentino. U otras que se suelen escuchar por ahí, tomemos el IVA, tomemos las contribuciones y los aportes sobre la nómina, los recursos de la seguridad social, para incentivar el empleo y bajar los costos laborales a cuenta del IVA. Bueno, de nuevo, pero las contribuciones y los aportes son recursos no coparticipados, y el IVA sí. Si aplico un recurso no coparticipado a cuenta de otro que sí lo es, nuevamente vuelvo a afectar la financiación de las provincias. Entonces, con estos dos ejemplos quiero poner en evidencia que no puede pensarse la reforma desligada del federalismo, y mucho menos puede pensarse, y ahí entra la tercera dimensión, la reforma tributaria sin pensar en la administración tributaria. La mejor reforma en términos de diseño del sistema tributario, las mejores ideas mejor plasmadas acerca de cómo gravar los hechos imponibles más justos de la manera más eficiente, se vuelve letra muerta si la administración no es capaz de poder administrar ese gravamen, porque no tiene la información, los recursos, las capacidades que le permiten administrar ese gravamen. Y ahora vamos a poner algún ejemplo que haga evidente esto, pero ustedes seguramente como miembros, como participantes de las administraciones tributarias del país, saben perfectamente a qué me refiero. Entonces, cuando pensamos reforma tributaria en la Argentina, ojo, es una trinidad. Es el sistema tributario, pero es la coparticipación y también la administración tributaria. Y por eso me parece que reflexionar sobre este tipo de cuestiones, como estamos haciendo hoy, viene muy a cuento y es muy oportuno, porque la reforma tributaria es parte de la agenda y entonces la administración tributaria tiene necesariamente que serlo, y en particular tiene que serlo pensado desde una concepción federal. ¿Y qué quiere decir entonces la administración tributaria en términos federales en la Argentina? Y vuelvo al punto donde estaba antes de esta breve digresión, que era, bueno, ¿y qué nos trajo la administración federal de ingresos públicos en materia de federalización? Bueno, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, y por ahí algunos de ustedes lo sepan, desde muy temprana hora inició un vínculo con las administraciones tributarias provinciales en el marco de convenios bilaterales para tratar de potenciar la capacidad del conjunto, tratando de superar algo que todos sabemos, que también es típico de los países federales, y la Argentina no está exenta de ello, que es que los fiscos
tienden más a competir que a cooperar. Es decir, los fiscos compiten por bases y hechos imponibles, disputan los ingresos tributarios y en esa competencia no se preocupan demasiado por priorizar sus intereses en desmedro del conjunto. La Argentina es un país que bien sabe esto en un ejemplo extraordinario de federalización como es el impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos, como sabemos en la Argentina, desata polémicas enormes acerca de si es un impuesto distorsivo, si no lo es, si es un impuesto muy nocivo para el desarrollo de la actividad económica porque piramida y grava secuencialmente a todas las fases de la actividad productiva de forma acumulativa, o si en realidad es un recurso indispensable porque representa no menos del 70% de los recursos propios de cada una de las provincias. Todo ese debate lo podemos tener durante horas. Ahora, hay un hecho que es extraordinario, aún con sus debilidades de funcionamiento. Es un impuesto que se administra y se autorregula de manera federalizada en una institución que es la Comisión Arbitral, que dirime o está llamada a dirimir las controversias por la asignación de bases imponibles entre los distintos impuestos, entre las distintas jurisdicciones, entre las distintas provincias. Justamente la Comisión Arbitral es un invento, un muy inteligente invento para tratar de morigerar los efectos o las tendencias a la competencia entre los fiscos. Las administraciones tributarias entonces tienden a competir, pero tienen también mucho para ganar en un país federal como la Argentina en la medida que cooperen más de lo que compiten. Y la AFIP trató de desarrollar una estrategia en ese sentido en base a la firma de convenios que fueron ganando digamos así, desde el punto de vista temático. En principio, los primeros convenios estaban muy ligados a potenciar las capacidades de recaudación de los fiscos, entonces la base o la plataforma Osiris y lo que hace a los medios de pago y de recaudación directa fueron los objetos y la transferencia de esas tecnologías, los objetos de los primeros convenios. Después siguieron una etapa de convenios donde, resueltas las cuestiones básicas que hacen a la recaudación, entonces se potenciaron las cuestiones que hacen al fortalecimiento de las capacidades institucionales, entonces la capacitación, el intercambio de información, la transferencia de ciertas tecnologías específicas más sofisticadas para el análisis de datos fueron motivos de los segundos convenios, hasta que llegamos al presente, donde empiezan a aparecer convenios donde se pasa del intercambio de información a una fase superior que es la de integrar, aprovechando un cierto desarrollo de la tecnología, pero también un cierto desarrollo y maduración de los fiscos que fuimos entendiendo que en el camino de la cooperación había mucho más para ganar que en el camino de la competencia por las bases imponibles y que había mucho más para ganar trabajando en conjunto en pos de objetivos comunes que disputando una frazada que siempre resulta corta. Y ahí se empezó a acuñar, o empezamos a acuñar, un término que conviene, como se dice ahora, de construir, que es el de la construcción de una red federal de administraciones tributarias. Porque la historia de los convenios entre la AFIP y las distintas administraciones tributarias del país fue radial y espasmódica. ¿Qué quiero decir con esto? Radial porque era la AFIP con cada uno, la AFIP con Catamarca, la AFIP con Río Negro, la AFIP con Mendoza, la AFIP con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y según la etapa y el momento de la historia, desde la segunda mitad de los 90 hasta el presente, se le dio mucha importancia a eso o cero pelota. Entonces fue espasmódica y radial. En este momento, en esta gestión, la idea es avanzar sobre esta construcción de la red federal de administraciones
tributarias, es decir, avanzar en la federalización de la administración tributaria del país como un objetivo estratégico que hace a la construcción de un país más federal y más justo en la Argentina que tenemos. ¿Qué quiere decir una red federal? ¿Es un título para describir lo mismo que se viene haciendo desde la segunda mitad de los 90 hasta el presente, con mayor o menor intensidad? No, es un concepto diferente. Cuando hablamos de red federal, hablamos en primer lugar de una base de datos única. No tantas bases de datos como administraciones tributarias existen en la Argentina. Cuando hablamos de red federal de administración tributaria, hablamos de una estrategia común. No tantas estrategias como administraciones tributarias existen en la Argentina para enfrentar los mismos fenómenos. Los desafíos de las administraciones tributarias de la Argentina, sean los nacionales, las provinciales o las municipales, son los mismos. El contribuyente es único y los desafíos que enfrentamos son los mismos. Es la evasión, es la elusión, es el fraude y es la mora. Esos son los 4 jinetes del apocalipsis de cualquier administración tributaria del país. Y N estrategias distintas para enfrentar, incluso en un mismo contribuyente, los mismos problemas, va de suyo que parece por lo menos irracional, aunque uno podría decir que es sencillamente tonto. Por último, Red Federal de Administraciones Tributarias no solo es una base de datos única y una estrategia común, sino que supone un ensanchamiento de las capacidades de control. Un ensanchamiento de las capacidades de control. Yo creo que ninguno de nosotros va a estar en contra de avanzar en la construcción de una red como la que recién someramente describimos. Sin embargo, decirlo es bastante más fácil que hacerlo. Para poner un solo ejemplo, o dos ejemplos de las dificultades que esto supone en lo concreto. Decimos base de datos única. Bien, 2020, año 2020. La FIP no tiene la base de inmuebles ni urbanos ni rurales de todo el país. Como ustedes deducirán sin demasiado esfuerzo, disponer de una base de datos confiables de los titulares de inmuebles de todo el país parece ser un prerequisito básico para administrar con algún éxito, controlar, verificar un gravamen como bienes personales. La FIP no la tiene. Trata de conseguirla. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, las bases catastrales, fiscales y dominiales de inmuebles en la Argentina son provinciales. Y cada provincia la tiene organizada según su mejor criterio. Y algunas provincias tienen la base catastral y la base fiscal en manos de su Dirección Provincial de Rentas, pero la dominial en el registro de la propiedad inmueble que está en otro organismo. Y entonces juntar todo eso para tener las condiciones mínimas que hacen a poder controlar de un modo efectivo si lo que autodeclara el contribuyente en materia de dominio de inmuebles se corresponde con la realidad registral, requiere un esfuerzo considerable. Miren, cuando estuve a cargo de los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tenía la situación más curiosa en ese sentido. Por un lado, la Dirección General de Rentas tenía la base fiscal, es decir, la que evaluaba los distintos catastros, los distintos inmuebles. Pero la base catastral dependía de otro ministerio, estaba en el Ministerio de Obras Públicas y además una parte estaba tercerizado en un prestador privado. Pero el registro de la propiedad inmueble, es decir, los titulares de los inmuebles, porque como sabemos, los terrenos por más bien delimitados, reconocidos y evaluados que estén, no pagan impuestos. Los sujetos del impuesto son sus titulares. Lo tenía el registro de la propiedad inmueble. Y el registro de la propiedad inmueble, por la llamada ley Cafiero, cuando se le da la autonomía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es nacional. Quedó en la nación.
no es de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que para reunir, incluso a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, los elementos básicos para poder administrar eficazmente el impuesto, por eso en aquella época, después hicimos las innovaciones necesarias, la mayoría de las boletas del llamado ABL salía señor propietario, porque la información no estaba. Entonces, es fácil decir base de datos única, pero en la Argentina como país federal requiere una enorme voluntad política, porque no hay ninguna restricción tecnológica en la actualidad para poder lograrlo, para contar con los elementos que puedan hacer efectiva la capacidad de administración de un gravamen. Un ejemplo contrario, donde la cooperación ha avanzado mucho mejor, es el reciente padrón federal. Venimos avanzando con la idea desde hace mucho tiempo. Si a la actualidad tenemos 12 provincias adheridas y muy probablemente antes de que termine el año estaremos superando las 15, que para los contribuyentes de convenio multilateral de ingresos brutos han adherido a la idea de padrón federal. La idea de padrón federal, sencillamente, una idea básica que va en favor de la base de datos única, implica que las altas, bajas y modificaciones de carácter registral de los contribuyentes se resuelven con un solo movimiento, one shot, y se actualiza la base de la nación y de las provincias para ese mismo contribuyente. Fácil de decir, una obviedad, años para poder lograrlo. Por ejemplo, para poder lograrlo hace falta que los nomencladores de actividades sean comunes en todas las jurisdicciones, porque de lo contrario, lo que, qué sé yo, servicios jurídicos para mí es el XX28, si para otro es el ZZ43, los mismos servicios jurídicos, vamos a estar en un problema para poder tener un padrón común. Entonces, en definitiva, la construcción de una base de datos únicas requiere una voluntad política tal, y es por esto que digo que la cuestión de la administración tributaria no puede estar desligada de la reforma tributaria. Cualquier gravamen que busque mejorar la ridícula recaudación que genera el impuesto inmobiliario en la Argentina, como ustedes sabrán, el impuesto inmobiliario en la Argentina, a todo nivel, urbano y rural, la Argentina, un país que tiene de los stocks de tierras aptas más productivas del mundo, la Argentina, un país que tiene en América Latina de los mayores y mejores desarrollos urbanos en ciudades muy importantes, es decir, que esperaría que un rendimiento de un impuesto inmobiliario urbano y rural generara una recaudación importante. De esos casi 30 puntos que recauda el país a todo nivel que les comentaba al principio de esta charla, el impuesto inmobiliario por todo concepto no contribuye ni con medio punto. Es apenas un poco más del 3%, la mitad del promedio de América Latina, la mitad del promedio de América Latina. El promedio de América Latina es 0,6%, la Argentina un poco más de 0,3%. Entonces, probablemente buena parte de ese fracaso en la recaudación se explica por las deficiencias que hay de la propia administración para administrar un gravamen que es de los clásicos en cualquier sistema tributario del mundo. Lo sorprendente en la Argentina es que no rinda como rinde en cualquier otra parte del mundo. En definitiva, entonces, y para ir cerrando, hoy la estrategia en favor de la construcción de la federalización de la administración tributaria, de la construcción de la Red Federal de Administraciones Tributarias, entendida, como decíamos, como un concepto de base de datos únicas, de estrategia común y de ampliación o ensanchamiento de la capacidad de control, pasa por la construcción del padrón federal, pasa por la cuestión de armonizar y simplificar regímenes como el monotributo o los simplificados de ingresos brutos por las provincias, pasa por nuclear y construir una base de bienes registrables de alcance nacional, pero provista por la información que necesariamente tiene cada una de las jurisdicciones, y pasa también por la simplificación y armonización en la construcción de una declaración jurada unificada para el IVA e ingresos brutos e eventualmente las tasas municipales como la de seguridad e higiene,
que tienen base imponible semejante. Hay con esto, en la actualidad, convicción, claridad y voluntad política. Veremos hasta qué punto podemos avanzar respecto de la situación actual, pero me da la impresión de que para las administraciones tributarias en general y en particular para la nacional, por la responsabilidad que le cabe, decíamos hace un rato, el 85% de la recaudación de la que se financian el conjunto de los niveles del Estado en la Argentina recausa sobre la administración federal. El desafío es la coordinación y la armonización. Se ha dicho, de paso, para terminar, el desafío es el mismo que hay a nivel internacional, ¿no? Es curioso cuando uno participa de los debates que se están dando en el mundo acerca de cómo encontrar formas eficaces de gravar la capacidad que tienen las empresas globales y en particular la de servicios digitales para fugar del poder del fisco. Hace poco OCDE publicó un trabajo que les recomiendo, no hace más que poner en evidencia lo que todos ya sabíamos, pero bueno, una cosa es saberlo y otra cosa es evidenciarlo, demostrarlo. OCDE publicó un trabajo donde se muestra claramente para un grupo importante y representativo de empresas multinacionales que las empresas alocan los beneficios en una jurisdicción que no se corresponde con los lugares donde tienen la mayor cantidad de empleados, la mayor cantidad de activos y la mayor cantidad de operaciones. Es decir, tienen las operaciones, los activos y los empleados en un lugar, que es donde se supone se generan las utilidades, pero estas son luego radicadas en los vulgarmente llamados paraísos fiscales para evitar el poder de la tributación. Y digo, cuando se discute esto que se ha convertido ya no en un problema de los países periféricos, sino del conjunto de los fiscos del mundo, y el tema se plantea en términos de avanzar hacia la coordinación y de encontrar formas de asignar las bases imponibles entre los distintos países en los que operan esa empresa, uno recuerda nuestro modesto ejemplo de ingresos brutos que supo, en base a la coordinación, resolver los problemas complejos de tensión por la disputa de bases imponibles de un modo inteligente y parece un modelo exportable hacia la problemática a nivel mundial que se está planteando soluciones de tenor parecido. Entonces, la coordinación entre administraciones tributarias a nivel internacional, pero la caridad bien entendida empieza por casa, bien decía mi abuela, a nivel nacional, me parece, por las razones que he tratado de exponer y compartir, pero ustedes dirán, y quedo a disposición de las preguntas, que no debiera dejar de ser una cuestión de primer orden en la agenda en el marco del debate sobre la próxima reforma tributaria en la Argentina. Bueno, hasta acá llego y quedo a disposición para... Bueno, Alejandro, realmente fue muy, muy buena tu disertación. No sé vos qué opinás, Carlos, pero realmente de las que hemos escuchado nos ha gustado muchísimo. Nosotros lo que vamos a hacer, te vamos a enviar luego por mail las sugerencias, dudas y preguntas para que vos las puedas tener y puedas contestárselos a los alumnos directamente. Y que crear un vínculo también de un canal de comunicación entre vos y los alumnos, que siempre es bueno tener. No sé, Carlos, si querés argumentar algo más. Sí, yo hace muchos años que lo conozco a Alejandro, tengo tantos años como él de AFIP, y me acuerdo cuando íbamos con los paraguas para tratar de asegurarnos nuestra permanencia en el organismo. Tiene que ver el Día de los Paraguas, lo llamo yo, porque éramos contratados y íbamos al Ministerio de Trabajo para pedir, después de algunos años, de que nos confirmen. Y desde ese momento, y luego cuando Alejandro tomó la dirección de rentas, también tuvimos la posibilidad de tener alguna relación, y luego yo el de poder haber participado en la dirección de rentas de la ciudad.
y conocer todo un desarrollo. Yo lo que quería preguntarte, y como vos hablaste de la red federal, Alejandro Donati debe estar aplaudiendo parado arriba de una silla porque él también fue como cofundador con ustedes del CEATS y ha intervenido mucho en el trabajo del comienzo y confección de esa red federal, cuando le plantearon, él llamó por teléfono a Córdoba, a Santa Fe, me acuerdo, y a Provincia de Buenos Aires para reunirse, y a la ciudad, que fueron los 5 que empezaron con el tema de la red federal, para reunirse con AFIP, porque hasta ese momento no era muy creíble esa posibilidad, y hoy se encuentra con 12 provincias y la posibilidad de 3 más. Yo te preguntaría, que hablaste de la reforma, ¿cómo ves, ya que los economistas y tributaristas se quejan de la gran presión tributaria que tenemos, cómo ves el tema de ingresos brutos para una futura reforma? Bueno, primero, Carlos, sí, es un gusto recordar esos tiempos. Nos conocemos hace 40 años y hemos compartido muchos gratos, buenos momentos y recuerdos, y es bueno reencontrarnos cada tanto en la misma senda, ¿no? Eso, lo mismo con Ale Donati. Y, a ver, el impuesto a los ingresos brutos, como decíamos, tiene muy mala prensa en la Argentina, se lo ha sindicado como uno de los principales males de lo que gustan en llamar el costo argentino. Se ha trabajado mucho desde el punto de vista teórico, o estudiado mucho su impacto. Ha sido en más de un pacto fiscal, incluidos los últimos, pero podemos remontarnos a los de la década del 90, uno de los puntos centrales de tratamiento, buscando que fuera disminuido o eliminada su presencia en el sistema tributario argentino. Yo mismo, antes de asumir la dirección de rentas, tenía una mirada bastante crítica. Después de experimentar con el impuesto a los ingresos brutos, mi mirada cambió completamente. En primer lugar, por una cuestión fáctica. Insisto, representa no menos del 70% hoy día de los ingresos propios de las provincias y de la ciudad autónoma en la Argentina. Y algunos dicen, reemplacémoslo por el IVA. Yo no estoy ahora con los cálculos, pero yo me acuerdo cuando se hizo la discusión por la reforma tributaria, la última reforma tributaria, la de diciembre de 2017, se invitó a una serie de expertos a que pusieran su punto de vista. Yo fui uno de los que fui invitado a la comisión de reforma tributaria del Congreso, y en ese momento algunos, y me preguntaron los diputados, qué pensaba yo de reemplazar ingresos brutos por una alícuota en el IVA. Y le dije, mire, yo les preguntaría qué piensan ustedes. Reemplazar sin pérdida de recaudación, ingresos brutos por una alícuota en el IVA, supone incrementar la alícuota del IVA en un 11 puntos. Es decir, llevar la alícuota del IVA a un 32%. Bueno, digo, ese dato solo pone en evidencia que hay dificultades prácticas para reemplazar ese gravamen que no hay que despreciar, despreciar. Ahora, me parece que sí hay cuestiones que se han complicado con ingresos brutos que conviene trabajar y encarar más temprano que tarde. A mí me parece que, y en esto tenemos que ver, y está al alcance, y tiene que ver con la concepción de la reforma que hace a la administración tributaria, la proliferación de los mecanismos de retención y percepción que generan enormes saldos a favor no recuperables sobre
los contribuyentes de los últimos años, hay que problematizarlo, es decir, hay que convertir a eso en un problema y encontrar alguna forma de simplificación y de armonización, porque me parece que en gran medida la crítica de ingresos brutos se incrementa en la medida en que las administraciones tributarias, en el afán de conseguir recaudación anticipada y de manera fácil o compulsiva, proliferan regímenes que ni siquiera se armonizan entre las provincias vecinas. Entonces, me parece que ahí tenemos un tema a trabajar que está a nuestro alcance como administraciones tributarias, que le haría un gran beneficio a la reforma, que simplificaría el vínculo con los contribuyentes y que creo que haría un gran favor a mejorarle la prensa que hoy por hoy tiene un impuesto que para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es tan importante como el gravamen sobre los ingresos brutos. Muchas gracias, Ale. Realmente era muy importante esto porque para los alumnos que son funcionarios de las administraciones tributarias, el que alguien que conoce la entraña del tema, como lo conocés vos, tanto por haber estado en una administración tributaria como es la ciudad, más la AFIP, ver desde el punto de vista federal y desde el punto de vista tributario propio de una provincia, esto le va a realmente a aclarar bastante el panorama. Bueno, para mí es un agrado muy importante, estoy muy contento, me pareció muy completo todo. Creo que la vas a tener que pasar varias veces en el año, Gaby. Lo vamos a tener que venga nuevamente, ¿no? Porque sí, y además Alejandro hizo una explicación histórica y en el tiempo que a veces ni los libros la tienen, debido a la redundancia que se hace cuando se quiere especificar un tema. Así que... Acá nos están llegando algunos comentarios. Roxana de AGIP dice que siente orgullo que Alejandro Otero haya estado como director de rentas, por ejemplo. Nos van llegando diferentes que te los voy a ir comentando. Y bueno, de paso aprovechamos para decirle a todos los alumnos y los agentes tributarios que tienen un link abajo en la descripción del video, donde pueden ingresar y ahí van a poder decirnos las inquietudes, las preguntas para que le hagamos llegar a Alejandro Otero y también qué le pareció esta charla. Además de eso, aprovechamos la oportunidad para comentarles que como los últimos 3 años el posgrado en Administración Tributaria Subnacional ha sido, digamos, completo, no hemos tenido más lugar, estamos iniciando nuevamente ahora en este mes de septiembre, se ha abierto la inscripción conjunto al SEAT, quien tiene un programa de becas para los agentes tributarios. Así que aquellos que quieran nuevamente anotarse en el posgrado pueden hacerlo a través del SEAT, al mail capacitación seat@.org o UNTREF, también en la página que puede ser posgrado en administración tributaria @untref.edu.ar. Eso era un poquito que también, ya que estamos, que quería comentarles en este momento. Agradecer como siempre al SEAT, a toda la comisión directiva, a Alejandro Donati, que es el presidente, y a todos los que nos siguen, como lo vinimos ya contando anteriormente. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Seguramente te vamos a volver a molestar en otra ocasión para que estés con nosotros nuevamente. Carlos, te dejo a vos para que hagas el cierre. No, muy agradecido y decirles a todos, esto se hace por el famoso proceso que cualquiera puede entrar en cualquier momento, como le digo yo, que es más fácil que decir que está en el sistema, con lo cual no les pido que entren hoy, que entren mañana, pasado, pero que no dejen de ver la exposición que ha hecho Alejandro, porque va a ser de mucha importancia para sus carreras y para entender lo que es una administración tributaria. Abrazo al amigo, Alejandro. Abrazo, Carlos, saludos y gracias por la invitación. Cuando quieran, a disposición. Nos vemos. Gracias. Chau, Hasta chau. luego.